hijas, a tu siervo, nuestro hermano Ronnie, que la gracia del Espíritu Santo esté sobre él en sabiduría, en entendimiento, que lo que ha preparado como enseñanza tú le ayudes a recordar cada enseñanza y que nosotros que vamos a oír atentamente la palabra también seamos beneficiados con el conocimiento de esta enseñanza. Gracias, Señor. Gracias por los que se esfuerzan por llegar desde sus trabajos. Oramos por los que vienen de camino, por los que se están integrando y que vienen corriendo desde sus trabajos. Gracias. Tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Adelante, Ronnie. Dios te bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Y bueno, saludo a todos los hermanos, agradecidos del Señor porque escuchábamos allí que estamos bien en general, en términos generales. Eh, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la clase que tenemos en esta noche. Debería ser esta. No, pero vamos a hacerlo acá. ¿Será que ahí se ve? Se ve la lámina, pero no hay nada escrito aún. Ok, ok, sí, está bien. Así es como debe estar. Eh, bueno, vamos con esto entonces. Para esta noche, el tema es la carnalidad en creyentes. Es el tema que corresponde para esta noche y vamos a estar trabajando con dos pasajes bíblicos. El primero está en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 y también Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Esas son las bases bíblicas para esta noche. Recordando, haciendo un poquito de memoria y de contexto, que hemos venido trabajando la unidad 8 que corresponde a la pérdida de la salvación. Estamos viendo algunos temas, hemos estado viendo algunos temas, primero con Franklin, con Aniuska, con el pastor la semana pasada, específicamente hablando de la pérdida de la salvación. Esta unidad está dividida de la siguiente manera, con estos cuatro temas: se puede perder la salvación, el pecado de apostasía, se puede perder la salvación, creo que era lo que nos explicaba Franklin hace un par de semanas. Antes, Aniuska nos había hablado acerca de la seguridad de la salvación. Y bueno, la semana pasada el pastor nos explicaba acerca de el pecado de apostasía, nos enseñaba acerca del pecado de apostasía. Hoy, como ya dije, corresponde entonces hablar de la carnalidad en creyentes y la próxima semana estaríamos terminando esta unidad con ese tema que hay después de la muerte. Así que repasando entonces lo que fue el tema de la semana pasada, el pastor nos hablaba del pecado de apostasía. Yo traje simplemente para acá una reseña de lo más importante que pude levantar de lo que él explicaba la semana pasada. En primer lugar, lo que sería la definición, ¿no? De apostasía. Él nos mencionaba que la salvación es el regalo inmerecido. Eso creo que todos lo tenemos muy claro. Y si Dios dio ese regalo inmerecido, o sea, si nos lo dio aun cuando nosotros no habíamos hecho ningún mérito para recibirlo, para merecerlo, digamos, Él no lo va a quitar y que en ese sentido la salvación no se pierde, pero que es responsabilidad
de cada uno de nosotros cuidar esa salvación que hemos recibido. ¿Y por qué? Porque se puede perder por abandono, por descuido, por deserción o por rebeldía. Eso no, nos explicaba y allí también hacía énfasis en cada uno de esos y también lo vamos a estar repasando en esta noche. Entonces la definición como tal es el abandono o descuido de la salvación recibe el nombre de apostasía. El pastor en otras oportunidades nos ha explicado, nos ha enseñado que el griego original está referido a la ubicación del atleta, ¿no? Cuando está por participar en una competencia olímpica, digamos, un corredor, el moverse de esa casilla de partida donde se supone que debe estar al momento de la salida, eso tiene que estar relacionado con esa idea, ¿no? El apartarse el salirse de una posición en la que estaba originalmente. Entonces, por eso se habla de abandono de esa posición cuando estamos hablando de apostasía. Y el pastor nos mencionaba entonces que nos hacía, entre muchas otras ideas que nos transmitió, me quedo con esta que él preguntaba, ¿cuándo se da la apostasía dentro de la iglesia de Jesucristo? Entonces, la primera sería cuando se abandonan las doctrinas del Evangelio que Cristo estableció, cuando aquellos que han sido llamados a algún ministerio desertan para abrazar otras ideologías o funciones. Allí también recordamos que el pastor nos colocaba el ejemplo de personas que han tenido alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia y salen de allí para ejercer algún tipo de función política, de, de trabajo político. Y se aclaraba después, recuerdo, en las discusiones después de la clase, que no es por el mero hecho de ejercer alguna función política, sino por el hecho de haberse apartado de un llamado ministerial por parte del Señor para ejercer esas funciones, porque también fue importante aclarar eso. También cuando hay rebelión y obstinación en el servicio a Dios, una persona que con conocimiento y ha estado sirviendo, pero hay simplemente un momento de rebeldía, de dejar el servicio de lado y apartarse para ir no sé, a disfrutar de sus propios deseos y no estar sujetos a la voluntad del Señor, a la instrucción del Señor. Entonces, esa rebelión. Y finalmente, cuando la carnalidad supera la espiritualidad de los creyentes, eso hace que se sirva al Señor movido por sentimientos, por sensualidad. Entonces, precisamente de este tema es del que vamos a estar hablando, como les mencionaba, cuando la carnalidad supera la espiritualidad de los creyentes. Entonces allí se podía presentar el pecado de apostasía. Entonces los objetivos para esta noche serían, en primer lugar, definir bíblica y teológicamente el concepto de carnalidad, identificar las manifestaciones de la carne descrita en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 y advertir sobre el estancamiento espiritual a causa de la carnalidad. Esos serían los objetivos para esta sesión, para esta clase. Y entonces comenzamos hablando acerca de la carne y sus obras. Como mencionábamos allí recién en los objetivos, vamos entonces a tratar de dar algún tipo de definición. Ese pasaje de Gálatas capítulo 5, eh, en el versículo 19 comienza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne.
Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de definir o entender a qué se refiere este término. Esa palabra que allí aparece traducida como carne, en el griego original es sarx y se refiere a la naturaleza humana caída, al asiento del pecado, a la tendencia al ego y a los deseos desordenados. Entonces tiene que ver con esa tendencia que tenemos nosotros a hacer el mal, a hacer lo que nuestro propio cuerpo, nuestros propios deseos nos llevan a hacer, nos hacen desear hacer. Este, todo eso está envuelto en este término. En este contexto, en el contexto de este pasaje que vamos a estar revisando, representa el principio del pecado que aún habita en el creyente. Y antes de pasar a ver exactamente cuáles son esas obras de la carne, yo quise traer acá algunos pasajes en los cuales se utiliza la misma palabra, como para ayudar a reforzar el concepto, a tener clara la idea de a qué se refiere eh, el texto cuando menciona las obras de la carne. Traje allí algunos versículos, bueno, no completos los versículos, sino una pequeña mención, como para ayudarnos a captar la definición. Primero, Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Allí el significado tiene que ver con la encarnación de Cristo, con el hecho de su nacimiento acá en la tierra. Allí sería un significado de humanidad real, haberse hecho hombre, haber nacido en esta tierra. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces allí es hablando, haciendo mención a la debilidad moral del hombre, que eso yo creo que es algo que todos experimentamos en la medida que vamos avanzando en el camino del Señor. Vamos dándonos cuenta a través de su palabra y de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, de todas esas cosas malas que hay en nosotros y que quizás antes eran transparentes, antes no nos dábamos cuenta. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es un estilo de vida carnal, una oposición al espíritu. Este quizás es uno de los que más relacionados está con lo que vamos a estar, con lo que estamos viendo ya en esta clase. Gálatas 5:19, que es el que estamos viendo, y manifiestas son las obras de la carne, el fruto del pecado cuando domina la carne, o sea, cuando esta naturaleza pecaminosa es la que dirige nuestras acciones, nuestros pensamientos. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 11. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos pecaminosos ligados a la carne. Ahí hay una instrucción de Pedro. Absteneos, absténganse de los deseos carnales. Filipenses capítulo 3 versículos del 3 al 4. Allí hay una porción que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Allí eso es hablando de logros humanos. Allí es Pablo hablando a la iglesia en Filipo, diciendo, haciendo mención pues a que él tenía ese trasfondo religioso, estudioso, académico, de lo cual él quizás podría jactarse. Entonces habla también esos logros humanos y lo define como carne en esta porción. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces allí cuando dice aunque andamos en la carne se refiere a nuestra vida en este cuerpo humano.
Pero después cuando habla, no militamos según la carne, allí entonces habla de que no estamos lu- eh, andando de acuerdo a los deseos que eh, tiene este cuerpo, esta carne como tal. Efesios capítulo 2 versículo 3 haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso hablando de la vida pasada de pecado, cuando aún no habíamos sido regenerados. Entonces allí también hace mención a eso, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne. eh, Estaría un poco relacionado con lo que es el concepto paulino del hombre natural, ese que, porque Pablo establece esta terminología, ¿no? Y habla de que una persona que aún no ha tenido la revelación del Evangelio es el hombre natural, el que no tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales porque es natural, no ha tenido esa conversión. Pero después de haber recibido el Evangelio, de haber recibido al Señor Jesucristo, entonces igual empieza esa lucha entre el espíritu y nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces allí ya no lo define como hombre natural, sino como hombre carnal. Este, y finalmente, Hebreos capítulo 10 versículo 20 por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces allí es refiriéndose al cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, la idea, como decía al principio, es que a través de estos pasajes podamos entender estas distintas concepciones en los que se habla de este término carne, pero entonces vamos a estar entrando en este versículo en particular que, como se ve allí, es fruto del pecado. Gálatas 5:19 es un uso, a ese término se le da el uso de fruto del pecado cuando domina la carne. Este, lo cierto es que hay esa lucha en cada creyente, cada uno de nosotros en mayor o en menor grado tenemos esta lucha constantemente en nuestro ser, dentro de nosotros. Ahora sí vamos a pasar a definir o a enumerarlas, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y quizás cuando uno le da una lectura rápida, a este pasaje, uno puede sentirse tranquilo porque son cosas bastante fuertes las que están allí descritas y podríamos sentirnos como que no, bueno, ahí gracias a Dios que yo no estoy allí, gracias a Dios que yo no estoy allí. Pero lo cierto es que eh, es importante tratar de verlas en particular y revisarnos, ¿no? Constantemente estar revisándonos para, para estar, digamos, eh, haciendo ese trabajo, ¿no? De buscar, de procurar la santidad y de ser cada vez mejores, ¿no? Que estar cada vez más libre de estas manifestaciones, de estas obras de la carne. La palabra adulterio en el griego original se puede entender como la violación del pacto matrimonial, la violación del pacto matrimonial. Entonces, también eso nos lo ha enseñado el pastor en algunas oportunidades, que adulterio, o sea, la palabra de donde viene adulterio es lo mismo de donde viene adulterar.
y quizás puede ser que no estemos eh, haciendo, cometiendo adulterio como se conoce normalmente, pero el tema es estar pendiente en cosas sencillas que pueden estar pasando por alto, de manipular algún dato, no sé, en nuestros trabajos, cuando estudiamos, hacer algún tipo de triquiñuela allí para adulterar algo, para cambiar alguna fecha que compromete. eh, Allí en ese caso, en esos casos, estaríamos también cometiendo adulterio, estaríamos adulterando, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar o lo que quiero transmitir es que quizás no deberíamos pasar tan rápido por estos pasajes, sino realmente pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos haga entendidos y estar vigilantes constantemente. Eh, eh, en las oraciones que tenemos como iglesia, a veces pedimos al Señor que nos libre del autoengaño. Y es importante esto, que mantengamos los pies sobre la tierra y estemos constantemente vigilantes. Bueno, fornicación tiene que ver con toda conducta sexual ilícita, incluyendo relaciones prematrimoniales y promiscuidad. Eh, Inmundicia tiene que ver con impureza moral, especialmente relacionada con pensamientos, palabras y deseos sexuales. Entonces, quizás la palabra inmundicia es algo muy fuerte, pero ¿qué tal están nuestros pensamientos? ¿Cómo han estado nuestros pensamientos en esta semana que tiene nada más, no sé, menos de 24 horas? Quizás un poquito más si comenzamos desde ayer, desde el domingo, quiero decir. A veces en nuestros pensamientos aparecen cosas que serían motivo de vergüenza. Entonces, ya, acá creo que ahí la hermana Doris está haciendo como unas rayitas. No sé si lo puedo, no sé si lo puedo controlar por aquí, Yo, pero yo lo veo por acá. ¿Qué sí, cosa? que Micrófono hay como encendido. no, unos puntitos y unas rayitas que estoy viendo en la pantalla. Ok, Pero bueno, continúo, ya. continúo. Este, Les decía entonces estar atentos, ¿no? Idolatría, adoración de ídolos o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Probablemente no estamos, digamos, voluntariamente, intencionalmente, eh, quitándole el lugar a Dios que debe tener en nuestras vidas, pero a veces podemos estar cayendo en eso sin darnos cuenta. Entonces, atención con eso. Debemos estar atentos. Eh, Hechicerías, bueno, siempre hacemos la, la relación con con el término brujería, espiritismo y estas cosas, pero también el pastor nos ha mencionado y se ratifica, ¿no? Con los estudios, que tiene que ver también con el uso de fármacos. La palabra original, farmaqueia, es de donde sale también la palabra fármaco, medicina. Entonces, también allí puede haber algo en lo cual estemos fallando. Enemistades, sentimientos hostiles o actitudes de odio hacia otro. Tengo por aquí un cuadrito con las definiciones de cada uno de esos términos, ¿no? Sentimientos hostiles o actitudes de odio hacia otro. ¿Será que hay algo de eso por allí? ¿Algún resentimiento, algún sentimiento de rechazo hacia otra persona, hermano, familia, amigo, hasta nuestros jefes, a los que trabajamos?
Este, ¿Será que hay algo en algún momento que ojalá le cayera no sé, algo encima? Pleitos, contiendas, discusiones, conflictos provocados por orgullo o egoísmo, celos, envidia intensa o resentimiento por el éxito o el bienestar de otro, iras, explosiones de enojo o furia descontrolada. Quizás esa no es tan manifiesta, no es tan evidente, pero de que nos molestamos, eso es con toda seguridad. Que caemos en ira, eso es con toda seguridad. Quizás no son explosiones, pero también debemos estar atentos a eso. Eh, Contiendas, ambición egoísta, rivalidad que divide y causa conflictos, disensiones, separaciones o divisiones dentro de una comunidad o grupo. Lamentablemente no, es bastante común en las iglesias que haya disensiones, envidias, deseo de lo que el otro tiene acompañado de resentimiento. Este, Orgías, también orgía es un término que llevamos siempre a la parte sexual, pero tiene connotación de fiestas desordenadas con excesos en general, excesos de comida, excesos de bebida, conductas inmorales excesivas. Entonces, eh, es importante que como cristianos estemos atentos porque esta carnalidad puede estar presente. De hecho, lo siguiente acá, ¿es posible ser un cristiano carnal? No voy a pedir que respondan porque, bueno, estamos en el tiempo de la explicación. ¿Es posible ser un cristiano carnal? Las obras de la carne del versículo 19 al 21 se agrupan en cuatro categorías principales: pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia; pecados religiosos, idolatría, hechicería; pecados sociales y de carácter, que yo creo que aquí es donde, o sea, todos estamos expuestos a todos, pero quizás estos son los más sutiles, estos de sociales y de carácter: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios; y pecados de excesos, como borracheras y orgías. Entonces, lamentablemente, sí es posible ser un cristiano carnal. eh, la razón nos las deja la misma palabra. Este, Estamos batallando, tenemos una lucha constante en nuestro ser entre nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza pecaminosa y esta nueva naturaleza que hemos recibido en el momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Siempre hasta que partamos de esta tierra, va a existir esta lucha en nosotros. Entonces, sí es posible ser un cristiano carnal. Seguimos aquí con el mismo pasaje. Entonces, acá Pablo hace una advertencia, dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá esta viene a ser como, no quiero decir como la tranquilidad, porque, insisto, debemos ser diligentes, estar atentos, siempre vigilantes de cómo estamos reaccionando ante las situaciones, ¿no? Pero este verbo que coloca el apóstol acá, los que practican tales cosas, tiene que ver con hacer, ejecutar, realizar, pero con énfasis en una acción continua y repetida. Entonces, allí entra esa posibilidad de, de entender, ¿no?, a lo que se está refiriendo Pablo, y es que hagamos que sean en nuestro ser evidentes estas obras, pero de manera reiterada, con una cierta insolencia, con una cierta
un cierto desprecio por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, eh, hay esa promesa de condenación, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eh, entonces, aquí, aquel creyente que practica estas cosas evidencia que, uno, que la carne gobierna sobre el espíritu, y recordamos lo que veíamos la semana pasada acerca del pecado de apostasía. Entonces, la carne, o sea, si en alguien es evidente estas obras de la carne de forma persistente, de forma constante, está mostrando que en sí mismo la carne gobierna sobre el espíritu. También que no hay una regeneración verdadera, que Cristo no está siendo formado en esa persona, no hay cambios, no hay, no hay evidencia de arrepentimiento en la persona, y que aunque diga ser creyente, no ha nacido de nuevo o se ha desviado completamente del camino de la fe, que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de la apostasía. Entonces, importante tener en cuenta esta esta palabra practican, ¿no? Porque habla es de ese sentido de continuidad, de hacerlo de forma deliberada y constante, a pesar de tener conocimiento del Evangelio y haber entendido la verdad del Evangelio hasta cierto punto y haber recibido al Señor Jesucristo. La advertencia es para quien se acomoda en la carne y se engaña creyendo que la gracia de Dios cubre una vida sin fruto ni arrepentimiento. Esto es inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual es ser niños espiritualmente hablando. Y eso nos lleva al otro pasaje que les había mencionado, que es el pasaje en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 11 al 14, dice esta porción. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, como les venía diciendo, esta carnalidad presente en los creyentes, presente en todos nosotros, da cuenta de una inmadurez espiritual. En la medida que más evidente sea esa carnalidad, mayor es nuestra inmadurez espiritual, más necesitamos eh, volver como niños, volver a escuchar desde cero, a prestar atención y a tratar de que con comida procesada, no ir directamente a la palabra, sino son personas que necesitan una, una compañía, el decirles, el explicarles, el enseñarles, porque a pesar de que en algún momento escucharon, entendieron, pues pasa el tiempo y no hay ningún tipo de crecimiento, no hay ningún tipo de avance. Allí el apóstol dice, y difícil de explicar, pero ese difícil de explicar no es precisamente porque el tema era difícil en sí mismo. El apóstol allí viene hablando acerca de la figura de Cristo como sumo sacerdote. Y dice allí entonces difícil de explicar, pero
porque no era por el mensaje, sino por la audiencia a quienes se estaba dirigiendo. Y realmente esto o sea, pensar que esto nos pase a nosotros es un poquito motivo de vergüenza, ¿no? Pienso yo. Este, pero el apóstol está diciendo esto es por la audiencia a la cual se está dirigiendo. Requiere madurez espiritual y una disposición activa para escuchar con fe, pero los destinatarios de esta carta a los hebreos, pues parece que no eran lo suficientemente maduros en la fe para entender esta verdad. Igual el apóstol lo explica en el capítulo 7, pero es como que tiene que tomarse el tiempo para hacerles esa advertencia antes de pasar a explicarles. Y también habla de que, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, ahí está la razón, ¿no? No era por el tema en sí, sino porque ellos se habían hecho tardos para oír. Y esta expresión, tardos para oír, tiene que ver con que eran lentos, indolentes o desinteresados. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que entre mucho afán, mucha situación que podamos estar viviendo, resulta que los mensajes, las predicaciones, los estudios, como que no llegan igual. Uno está como en otra onda, ¿no? Y es más difícil entender, pero es porque no hay ese crecimiento espiritual, esa madurez. Eso era un poco lo que le estaba pasando a los hebreos y el apóstol Pablo les hace esta advertencia antes de empezar a explicar de lo que, de lo que les iba a hablar. Entonces, el creyente que no se ejercita espiritualmente está en riesgo de entregarse a la carne y sin darse cuenta, que es lo peor que estas obras de la carne empiezan a hacerse manifiestas en nuestras vidas y nosotros no nos demos cuenta porque precisamente tenemos inmadurez espiritual. Entonces, esa inmadurez espiritual, en vez de crecer, han vuelto a necesitar leche espiritual básica, es lo que está diciendo allí el apóstol. Entonces, esto da cuenta de un cristiano que se alimenta solo de lo básico, que no sabe discernir lo bueno de lo malo, que es influenciable y fácilmente engañado, que es vulnerable a la carne, al pecado, a las doctrinas erróneas y que no ha desarrollado una obediencia consciente. Simplemente va a la iglesia porque hay que ir, porque, no sé, porque ahí se escuchan cosas bonitas, porque me siento bien, porque la paso bien, porque me gusta la música, pero no hay esa madurez espiritual que requiere y que da cuenta de un compromiso real con el Señor. Entonces se alimenta solo de lo básico y no hay discernimiento de lo bueno y de lo malo. Recuerdo también que la clase pasada, Patricio específicamente comentaba acerca de iglesias que hay repletas, mega iglesias, en los cuales básicamente no hay buena palabra, no hay eh, un, un buen, una buena enseñanza, una buena predicación, pero están llenas esas iglesias. Entonces, bueno, sin querer ofender a nadie, me da un poco, me transmite un poco, es esto, ¿no? De inmadurez espiritual. Por el contrario, un cristiano espiritualmente maduro eh, manifiesta o evidencia un uso constante de la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida, no solamente decirlo, recitarlo, sino aplicarlo en las situaciones de su día a día. Tiene un discernimiento espiritual agudo,
tiene responsabilidad doctrinal y conductual, se comporta de acuerdo a lo que está aprendiendo, la doctrina que está recibiendo, y muestra un crecimiento continuo, no un estancamiento. Entonces, esa es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Y a fin de cuentas, el tema es que esta inmadurez espiritual es la, la base o es como el escenario perfecto para que se manifieste esa carnalidad de la que venimos hablando. Y por lo tanto, esa inmadurez espiritual es la que debemos evitar para que no sea evidente, no se muestre, no aparezcan estas obras de la carne en nuestras vidas. La falta de madurez nos vuelve insensibles, incapaces de discernir entre el bien y el mal, lo cual saca a flote nuestra carnalidad, pero permanecer en ella es un estado espiritual peligroso. O sea, si vemos estas evidencias de carnalidad en nuestras vidas y permanecemos allí, no hacemos nada para corregirla, ahí hay un estado peligroso en lo que respecta a nuestra salvación. Y por eso la conexión con el tema, ¿no? Porque evidentemente eh, la carnalidad nos hace apartarnos y pone en riesgo nuestra salvación. Entonces, concluyendo, eh, yo traje como cita, a pesar de que la cita empezaba en el versículo 19, pero el apóstol un poquito antes le dice también allí a la iglesia en Galacia: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la instrucción. Quizás, o sea, no era tema en esta noche profundizar en qué significa esto, qué significa este tema, porque, perdón, qué significa esta instrucción de andar en el espíritu. No era tema en esta noche porque el tema era enfocar la carnalidad en el creyente, la realidad de que estamos batallando con esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza adánica, pero igual como conclusión de la clase tiene que estar el hecho de cómo enfrentamos esto, cómo enfrentamos esta situación de carnalidad. Y esto me hizo recordar también una prédica, una enseñanza que recibimos de nuestro pastor hace algún tiempo atrás, y él nos hacía mención a 4 puntos. Cómo superar este conflicto que hay entre la naturaleza adánica y la nueva naturaleza que hemos recibido. Y nos hablaba de 4 puntos y los quise traer en esta noche también. El primero, sabiendo, o sea, teniendo muy presente que la naturaleza pecaminosa ya fue crucificada. Eh, en el momento en que Cristo dio su vida en sacrificio, eh, fue crucificada la naturaleza pecaminosa. Entonces, es como que ya está derrotada y por ende en un cristiano, una persona no debería tener tal poder. Sé que esto suena muy bonito en la práctica, o en teoría, mejor dicho, pero en la práctica nosotros somos los que estamos en esas luchas constantes. Pero es una realidad que la naturaleza pecaminosa ya fue crucificada y eso nos da esperanza, nos da motivación, nos da convicción de que sí, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos superar ese conflicto que hay en nosotros. También sabiendo que la naturaleza pecaminosa es causa de condenación, como lo hemos estado viendo durante toda esta noche, es causa de condenación. La carnalidad que hay en el creyente lo puede apartar
de la fe, de lo que algún día creyó. También teniendo en cuenta, sabiendo que la lucha entre el espíritu y la carnalidad es conflicto de creyentes. Eh, También lo hemos mencionado, ¿no? Ya no es tema de que desconozco, no sabía que estaba esto malo, no. En el momento en que decidimos seguir a Cristo, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, entonces ya hay paulatinamente un conocimiento y ya somos cada vez más conscientes de esta lucha. Es un conflicto de creyentes y que la vida en el Espíritu se evidencia a través del fruto del Espíritu. Es decir, eh, nuestras vidas, lejos de reflejar esas obras de la carne, tienen que empezar a reflejar el fruto del Espíritu. Y también allí, este, eso lo hemos visto en otros temas, ¿no? En otros momentos. Tiene que hacerse evidente en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Esta parte me hacía recordar la idea de cómo le enseñan al cajero bancario a detectar los billetes falsos. Pensaba yo en eso, ¿no? Eh, los billetes falsos pueden haber muchísimos, muchísimos, pero el billete real, el verdadero, es uno solo. Entonces, el enfoque del cajero está en conocer el billete real, de manera de que cuando se le presente cualquier otro que no sea el real, lo pueda detectar. Entonces, acá más que enfocarnos en las obras de la carne, creo que el llamado es a enfocarnos, como dice este versículo, andad en el Espíritu, enfocarnos en el fruto del Espíritu, que nuestras vidas muestren ese amor, eh, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, fe, todo ese compendio que conforma el fruto del Espíritu, que sea evidente en nuestras vidas, que sea en lo que nosotros trabajemos, nos esforcemos para, para que de esa forma esas obras de la carne no aparezcan. El andar en el Espíritu no es opcional para el creyente, es el único camino para no satisfacer los deseos de la carne. Y bueno, si queremos una conclusión respecto a eso de qué significa andar en el Espíritu, sería estos cuatro puntos, así como muy genéricos. Obedecer a la palabra de Dios, tener comunión constante con el Espíritu Santo, renunciar a los hábitos carnales y pensamientos del viejo hombre. Allí eso habla de una decisión que sí podemos tomar y cumplir con la ayuda del mismo Espíritu Santo y constantemente buscar la madurez, el discernimiento y la obediencia diaria. Sí. Finalmente, las preguntas, como siempre, las dejo. ¿Hay algo que necesitas entregar hoy al Señor? Eso lo dejo para ustedes y para mí. Mm. No lo coloqué en plural, pues, sino que eh, hay algo que necesitas, tú que me estás escuchando, entregar hoy al Señor. El Espíritu Santo te ha mostrado, te ha venido mostrando áreas de carnalidad o inmadurez que estás tolerando. Reconoces que necesitas volver al alimento sólido y crecer. Esas preguntitas allí abiertas. Y en la próxima clase, como les mencionaba al principio, sería la última lección de esta unidad referida a la pérdida de la salvación que hay después de la muerte. Eso sería, hermanos, bueno, voy a devolver acá porque a veces me dicen que devuelva para dejar las preguntas allí, pero por ahora voy a dejar de compartir. Dios les bendiga y que el Señor nos ayude. Aleluya. Gracias por esta preciosa y profunda enseñanza, Ronnie. Gracias por recordarnos y enseñarnos, recordarnos lo que hemos venido viendo en muchas clases y enseñarnos lo que tal vez no teníamos claro. Así que apreciamos la enseñanza de esta noche. Y bueno, hay espacio para dialogar, para consultar. ¿Sí? ¿Hay algo abierto por allí? Muy bien.
Bienvenidos todos. Tenemos un lindo número de 24 conectados, así que saludamos a cada una de las familias de las casas que están conectados. Queda abierto la posibilidad de dialogar, de consultar, de opinar sobre el tema presentado en esta noche. Solo levante la mano o haga un gesto para pedir la oportunidad de hablar. Hola, ahí está Luis. Voy a aprovechar que estoy en la casa. ¿Cómo están, pastores? Ronnie, gracias por la clase, Dios les bendiga. Yo nada más quería, yo estaba pensando en algo, ¿no? Cuando escuchaba la última fracción de la clase y reflexionaba un poco en una idea cortita y es que eh, somos muy fáciles o sea, constantemente subestimamos como la parte que nos toca a nosotros como creyentes hacer para desarrollar nuestra vida en Cristo. O sea, generalmente uno hace un comentario y dice, tenemos que hacer esto, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que tratar de buscar de Dios. Y a veces, dentro del mismo entorno cristiano, solemos quitarnos responsabilidades y le derivamos la responsabilidad al Señor. Y decimos, no, pero es que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va perfeccionando y eso es una obra del Espíritu y es el Señor el que va a ir perfeccionando todo esto. Oh, se cayó algo por ahí, palabra cierta y, eh, y nos quitamos responsabilidad, se la derivamos al Señor y finalmente no nos estancamos en el crecimiento como creyentes. Entonces, creo que ahorita cuando Ronnie hablaba del creyente que deliberadamente peca y deliberadamente es carnal, también es un creyente que deliberadamente no quiere avanzar, a lo mejor es por esa misma idea de el Señor va a seguirme perfeccionando. Bueno, y la parte mía, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el yo en ejercicio intencional? Quiero desarrollar mi vida cristiana. Yo en un ejercicio intencional quiero desarrollar hábitos, quiero desarrollar disciplinas espirituales, lectura, estudio de la palabra, oración. Yo intencionalmente hacerlo. Es complejo cuando nos ponemos espirituales porque esta tendencia calvinista, oh, lo dije, siempre quiere derivar la responsabilidad a es Dios el que está haciendo la obra en nosotros. Pero yo creo que la palabra nos invita y nos reta a nosotros ser, o sea, entender que la responsabilidad es nuestra. Y bueno, ese quería hacer como el comentario que quería dejar hasta ahora. Gracias por todo, seguimos aquí escuchando, Dios les bendiga. Gracias, Luis. Sí, efectivamente hay un trabajo que debemos hacer nosotros. Procurar esa santidad, como tú decías, Luis, desarrollar esa disciplina, esforzarnos en leer, esforzarnos en orar. Como ir al gimnasio, a esos que les gusta hacer ejercicio, a mí no. Amén. Pero lo veo un poquito similar, ¿no? Es digamos que nadie va o empieza a hacer el ejercicio con gusto. El gusto viene después, ¿no? Cuando ya has desarrollado esa disciplina y encuentras gozo en eso, ¿no? Yo creo que igual aquí el tema de orar, leer, en principio se hace complicado, se hace difícil, cuesta más, pero en la medida que ya uno lo va desarrollando y se convierte en esa disciplina, ya no es un peso y pasa a ser un deleite, creo yo. Sí, amén. Permíteme una observación, Ronnie. La Biblia, por lo general, no se nota en el Nuevo Testamento, no se nota cómo nos ve Dios en cuanto a estatura espiritual, a madurez, pero sí en varios pasajes
Juan habla mucho de hijitos, hijitos. A los que le recibió, dice Juan, Dios, a los que creen en Cristo, Dios les da la potestad, son llamados hijos. Y en el griego esa palabra hijo habla de niños pequeños, habla de recién nacidos, no habla de creyentes maduros, no habla de creyentes de edad, de hombres de edad avanzada, no, no, espiritualmente como niños pequeños, recién nacidos, esa es la figura de recién nacido. Entonces, Dios nos ve como niños, niñitos pequeños, ¿no? Que necesitan crecer en el espíritu. Así nos ve Dios, como niñitos. Alguien dijo como una guardería infantil o un jardín infantil. Así nos ve Dios. Y hay iglesias donde realmente parece jardín infantil la iglesia porque hay desórdenes, hay muchas cosas un poco serias en el culto, en el compromiso. Gracias al Señor no es nuestro caso y esperamos que el Señor nos siga ayudando a madurar. Pero Dios nos impulsa a crecer. Y el gran obstáculo no es el diablo, no es el mundo, es la carnalidad. El gran obstáculo. El diablo, el mundo se valen de nuestra carnalidad para hacernos caer. Entonces el gran enemigo de nuestro es nuestra inmadurez. Ese es el gran problema y de eso tenemos que poner mucha atención. Eso es como para acotar un poco la importancia de crecer espiritualmente, porque Dios nos ve como niños, ¿no? Que necesitan crecer. Él es el Padre, nosotros somos los hijitos, hijitos de pecho, hijitos de leche, pero que necesitan ir tomando conciencia y creciendo y asimilando alimentos más sólidos, lo que citaba Ronnie en Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar y tienen necesidad de leche y no de vianda sólida por la inmadurez. Entonces, ese es el problema, que cuando hay tanto infantilismo, cuando hay tanta carnalidad, hay que repetir las doctrinas elementales, las doctrinas básicas, repetir arrepentimiento, repetir conversión, repetir, doctrinas que ya debieran estar asimiladas. Y ese es el problema de muchos creyentes. Necesitan que se les repita las doctrinas fundamentales. Gracias, Ronnie. Bueno, hay oportunidad para consultar. Levante su mano, pida la palabra. ¿Se, se entendió muy bien o no se entendió nada? Eso es lo que yo digo en estos casos. ¿Se entendió re bien o no se entendió nada? Tal vez podemos sacar al pizarrón adelante a algunos para que nos den su opinión. Es bueno dialogar, es bueno interactuar. Pastor, Aida, Aida Vergara, antes que me saquen el ahí está pizarrón. Vergara Recabarren. Sí, yo creo que... Ahí está el profe, diríjase a él. No, no, Ronnie, tranquilo, yo no voy a interpelar a nadie. No, tranquilo. Igual, yo creo que el estudio de hoy nos deja al descubierto a todos y nadie puede pasar por alto este estudio, Sí. porque estamos todos ahí en esos versículos del 19 al 21 o al 20, estamos todos ahí, porque todos tenemos uno, dos, tres, todos tenemos esa naturaleza que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, como decía Pablo, pero las hacemos. Y a veces las hacemos con gusto. Y eso es lo que uno debiera cuestionarse, lo que hablaba, porque antes que usted comentara lo que es su comentario, pastor, yo pensaba que esto tiene que ver con la madurez, y la madurez espiritual no tiene que ver con que si yo tengo 63 años o el que tiene 20, no es eso. Sí. Y creo que no nos tomamos en serio el compromiso que hemos asumido con Cristo. No asumimos qué es servir al Señor, qué es convertirse. O sea, como que el desarrollo de nosotros, de los cristianos, es como
podría decir que incluso hasta mediocre, Ujú. porque nos mantenemos ahí. Usted recién decía, pastor, pues hay que seguir repitiendo las enseñanzas y seguir repitiendo las enseñanzas, y parece que, uy, sí, eso lo habían enseñado antes. Entonces, como yo creo que estudios como esto, más que también aprender, es bueno saberlo, también nos tiene que hacer entender qué estamos haciendo mal de manera personal. Yo asumo y sé lo que es lo que yo fallo y se lo entrego al Señor, pero como dice un texto por ahí que nos dice, haced morir estas cosas en vosotros. Y yo tengo que luchar por eso, y lucho todos los días, no todos los días, no, lucho por hacer morir esas cosas. Y me cuesta aceptar ciertas cosas que pasan en la iglesia, que me molestan, que me desagradan, pero yo tengo que mirar con los ojos de Cristo para tener misericordia y para no tener el pensamiento de criticar o de juzgar como yo quiero hacerlo. Y esas cosas no, a veces cuestan aceptarla. Por eso yo creo que este estudio hoy día es una cosa, es un mensaje como un fuerte llamado de atención para nosotros como congregación, porque yo creo que nosotros no estamos exentos de las cosas de las que pasan ahí. No sé si unas más, otras menos, que tienen que ver con nuestra convivencia, con lo que decimos, con lo que pensamos, con nuestro comportamiento, con el servicio, es un montón de cosas. Y, y a mí me queda súper claro lo que el Señor hoy día me dice a mí. Así que gracias, Ronnie, por este estudio, y que el Señor les Así es. bendiga a todos. Amén. 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 Así es, yo creo que todos tenemos algún asunto pendiente con estas palabritas del versículo 19 y 20. Sí. Por eso quise también como profundizar un poquito más en el significado de cada una para que me llevara también a pensar. Pero igual lo importante es, o pienso yo, ¿no? Como mencioné en algún momento también, enfocarnos en lo bueno, porque están listadas estas acá. Yo también pensaba, por ejemplo, en mí eh, y en mi ansiedad por quizás no ver una solución a alguna situación en particular, por estar lidiando con alguna, con alguna situación que me causa estrés, que me causa preocupación. Y quizás si me pongo a buscarlo acá, mm, no me cuadra la ansiedad o ese estrés con algo de lo que esté aquí de obras de la carne. Pero igual me cuestiono por qué tengo que estar ansioso, por qué tengo que estar estresado si soy cristiano y tengo años aprendiendo el evangelio, el Señor me ha mostrado su obrar en el pasado, por qué no muestro dominio propio, no muestro templanza, no muestro paz. Entonces, por eso decía que creo que el enfoque, o sea, es tener en cuenta esto para, digamos, saber identificarlo en nuestras vidas. Pero el enfoque tiene que ser en procurar el fruto del Espíritu, que en nuestras vidas sea evidente ese amor, paz, paciencia, bondad, que no es tema de este estudio, pero que creo que tiene que ser el norte de todos nosotros, ¿no? Así es. Que el Espíritu Santo que hay en nosotros muestre, o sea, sea evidente ese fruto en nuestras vidas. Así es. Así es.
Pablo cierra esa lista y dice, y cosas semejantes a esta. Es decir, la lista ahí no es concluyente, no, cosas semejantes a esta. Por ejemplo, no habla de murmuración, ¿entiende? No menciona Mm. murmuración, y es una práctica común, ¿entiende? Es una práctica común en todos nosotros, de una u otra manera, la tendencia al chisme, a la murmuración. Iglesias han sido destruidas, y lo conozco, iglesias grandes que han sido destruidas por chismes. Empezó el chisme, eso puso en contra unos con otros, y al final la iglesia termina por desarmarse porque la gente ya no quiere más con eso. Entonces, hay prácticas que son nocivas, nocivas. Entonces, creo que hay que orar que el Espíritu Santo nos ayude a ver cuáles son las áreas que cada uno tiene que resolver. Y Él es el que convence de pecado. Ahí tenemos que ser muy honestos y decir, Señor, ayúdame a saber cuáles son las obras de la carne que todavía están vivas en mí para hacerlas morir. Romanos 8:13 dice, por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Es decir, a través del Espíritu, por acción del Espíritu, haremos morir las obras de la carne. Entonces, tenemos la, la forma, tenemos las indicaciones de cómo hacerlo. Pero es bueno examinarse. Creo sinceramente también que no hay cristiano en la tierra, no hay cristiano en la tierra. Aún creo que Pablo, Juan, Pedro tuvieron algunas conductas carnales, porque es propio de la naturaleza eh, que se está redimiendo, que está siendo regenerada. Pablo le llamó la atención a Pedro ahí en Gálatas capítulo 2, después de varios años de que Pedro ya era el líder, pero todavía tenía hipocresía, y eso es lo que le denuncia a Pablo. Entonces, es algo que tenemos. Nadie ha llegado a la glorificación. Entonces hay que ir trabajando en esas áreas y preguntarle al Espíritu Santo qué áreas son las que tenemos que trabajar. Debe ser parte de nuestra rogativa, de nuestra oración, que el Espíritu Santo nos revele, nos convenza de pecado en esas obras de la carne que están allí, tal vez muy escondidas, pero que están en nosotros. ¿Tenemos tiempito todavía? Hola, hola. Hola, Patricio, ¿cómo estamos? por acá bien. Hola, hermano. ¿Cómo está Ronnie? Bien, bien. Qué ¿Y ustedes bueno. por allá? Bien, bien, con un poquito de frío, lluvia, pero bien. Bueno, yo hacer algunos como comentarios. Deme un segundo que ahí sí o no. Ahí está mejor. Ahí está, sí. Ya. Hacer como algunos comentarios. Uy, se cortó. Sí, se fue. La lluvia será. Puede ser. La lluvia, viento. Mira. Y está. Gente de que hay temas, por ejemplo, Patri- como el de hoy, como la semana pasada. Patricio, se te fue el audio. A ver si Sí, retomas desde el principio. Desde el principio, porque cuando empezaste a hablar se cortó. ya, ahí, Sí, ¿Ok? apagué mi cámara mejor porque la señal no está muy buena. Ya, ok. decía que me asustaba un poco adelante porque cuando el pastor dijo que muchas veces es necesario volver a repetir y repetir, y muchas veces nosotros hemos estado estudiando varias temáticas en distintos ámbitos, no necesariamente esta, donde estamos repitiendo y repitiendo, entonces me asusta un poco, pero creo que vamos bien. Eh, sí, y bueno, cuando, por ejemplo, vemos esta parte y tenemos o podemos estudiar como estos conceptos, ¿no es cierto?, de que hay personas que a lo mejor en la fe van madurando muy lentamente o muy en un proceso
distintos unos de otros, y a lo mejor esa inmadurez, ¿no es cierto?, cuesta ir alcanzándola. Pero yo me cuestionaba un poco, ¿ah? Porque en el sentido de que aún pensando de que hubiesen otros que fuesen un poquito más maduros, ¿no es cierto?, que otros hermanos, es súper complejo esto. Es como que nadie podría decir, yo estoy en una posición más favorable que otro. Y a pesar de que incluso me iba a esta reflexión, a pesar de que podamos tener responsabilidades o funciones dentro de un ámbito eclesiástico, porque a mí una responsabilidad o una función no refleja, no puede ser el todo de que refleje mi madurez y mi compromiso y mi comportamiento, porque eso es algo espiritual. Y ese algo espiritual es una relación, creo yo, tan personal de cada uno con Dios que difícilmente desde fuera alguien la pueda evaluar. E incluso es más, incluso cuando vemos a lo mejor hermanos que, que a lo mejor que les cuesta salir de alguna u otra cosa, o de alguna situación, o que permanentemente se enfrentan a situaciones donde su fe es decaída, donde a lo mejor ciertas conductas los llevan a no estar bien, incluso a ellos, incluso a esas personas que hacen evidente su inmadurez. Creo yo que es difícilmente uno podría decir, bueno, yo quizás soy más maduro que ese hermano o esa hermana. Cuesta, o sea, el hacerlo yo creo que ya es pecado. Claro, El hacerlo yo ya creo que ya, refleja inmadurez. exacto, yo creo que ya es pecado. Y a veces siento de que la iglesia evangélica en general, ¿ah? No hablo solo plantío, no, sino que en general, como que tendemos muchas veces a algo así, como que muchas veces tendemos a que algunos son más, otros menos, otros acá, otros allá, e incluso hay hermanos o personas que se sienten con ciertas autoridades para poder, no sé, por decir de alguna forma, o llamar la atención o hacer una corrección, no sé. Y que incluso a veces, más allá de aportar y de ser de una bendición, viene siendo todo lo contrario. Eh, entonces, creo yo que en esto hay que tener, ¿no es cierto?, una mesura y un cuidado tan especial porque debemos a entender de que esto es espiritual y de que esto es una relación íntima y personal con Dios. Yo le decía hace unas semanas atrás, escribí un día así como de broma, siempre me gusta echar broma, entonces decía, bueno, el Señor dijo que nos hizo una sola carne. Y hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Los esposos, una sola carne. Ah, qué bien, qué bien. Pero no habla de que nos hizo un solo espíritu. O sea, esa carrera la tenemos que correr solito, ¿no? Solito, individual. Entonces, y ahí, bueno, habrán aportes, ¿no es cierto?, a nuestra vida y habrán cosas. ¿Cuántas veces nos caemos? ¿Cuántas veces nos tenemos que parar? ¿Cuántas veces sentimos que vamos bien y de repente de nuevo su porrazo en distinta índole? Y es así. Y bueno, tratamos de crecer. Yo creo que todos cuando vamos avanzando en este camino de fe, vamos tratando de ir creciendo, madurando en el Señor, con el Señor, esa relación. Pero cuesta un montón. Y a veces nos convertimos, en vez de ser aliados y hermanos y socios en esta carrera de la fe, entre hermanos, nos convertimos en pequeños obstáculos, y eso yo creo que es importante visualizar. Y termino con esto, Ronnie, perdón por extenderme un poco, pero
No, leía y decía, voy a buscar, ¿en dónde es que sale esto? Bueno, lo siguiente, en Hebreos 12, ¿no es cierto? Habla de lo siguiente, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No voy a seguir más adelante. La invitación parece ser que la hace, ¿no es cierto?, a un auditorio, así como me imagino yo, lo estaban escuchando varias personas y decía, corramos todos juntos esta carrera con paciencia que tenemos por delante y la mirada puesta, como ya creo que bien se había dicho anteriormente, puesta siempre en el blanco perfecto o en la cruz. Ese era mi aporte, hermano. Gracias, Ronnie. gracias, Patricio. Amén, amén. Muy bueno, muy bueno. Tenemos que buscar esa sabiduría para actuar conforme a un hijo de Dios, para Ajá. actuar, pensar, Eh, hablar como Dios quiere que lo Eso hagamos. es, eso es madurez, eso es, tenemos que ir en pos de eso. Muy bien, estamos ya pasadito de las 10. ¿Hay algo más? ¿Alguna consulta, algún aporte? Si no, ya estaríamos cerrando el estudio de esta noche. Esperando, ya anticipó Ronnie lo que viene para la última clase de octubre. Sí. Ya vamos entrando a noviembre, diciembre y se acaba el año. Hermana Mónica, tiene micrófono abierto. ¿Quiere decir algo? Oh, yo quedé con esto de como para adentro, Ajá. varias partes de la vida de cada uno de los cristianos que fallamos. Como Mm, decía mi hermano, todos los días tratamos de hacer la voluntad de Dios y de repente caemos, no nos damos cuenta. Y tratamos de sobrellevar esto, de superarlo, y, y a veces podemos y a veces no. Entonces yo creo que a todos nos dejó así, sin habla, sin palabras. sí, Sí, la verdad es sí, que yo sí. quedé así que, como, como la acusada número uno, la verdad. Y es que uno quiere hacer la voluntad de Dios siempre, Así es. pero no siempre lo logra. Ajá. Entonces, Dios que conoce nuestra vida, que conoce mi vida, solamente le pido que tenga misericordia de mí y que me ayude a lograr la estatura de un varón perfecto. Eso es. Amén. Eso es. Gracias, Mónica. Gracias, Que hermano. eso sea la oración constante de todos nosotros. Ayúdame a crecer, Señor, ayúdame a crecer. Eso es. Gracias, Mónica. Gracias. Muy bien. Agradecemos a Ronnie este precioso tema profundo Amén. con respecto a la carnalidad, que es el enemigo número uno de todo creyente. Repito, el diablo se vale de estas ventanas, de alguna de estas prácticas, de alguno de estos hábitos carnales, el diablo se vale como para intentar o hacernos caer. Así que de nosotros depende de ir cerrando, de ir tapando esos orificios y creciendo en el Señor. Muy bien, creo que estamos terminando, Ronnie. Por favor, Así tú es. nos despides con una oración y agradecemos, hermano, la disposición, el esfuerzo. Oremos por nuestro hermano Ronnie, está muy, muy saturado de trabajo, tiene muchas actividades, así que oremos para que el Señor le ayude a ir ordenando todos los asuntos que tiene que hacer. Estamos Sí. eh,
intercediendo en favor de esto. Gracias, saludos a Gracias, la gracias. familia. También está conectado por acá, me parece, en otro equipo. Sorry, me Sí, imagino, Dora. Así que, sí, sí. Ronnie, tú oras Bueno, por favor. gracias a todos, hermanos, por la atención, por recordar conectarse y los que participaron, bueno, por abrir el micrófono y compartirnos allí también. Que el Señor nos ayude. Vamos entonces a Gracias. orar para ir a descansar. Amén. Nuestro Padre, te exaltamos, Ujú. seguimos reconociéndote como Dios soberano, como Dios todopoderoso, Padre, agradecidos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Padre, agradecidos porque a pesar de nuestros errores y nuestras faltas y nuestra desobediencia, tú nos llamaste en algún momento y nos has hecho partícipes de tu pueblo, Padre. Nos has hecho partícipes de esta salvación. Y gracias por estos tiempos, Señor, por estas clases en los cuales, al menos durante este año, nos has hecho hincapié en la necesidad de cuidar ese regalo que nos has dado, Señor, ese regalo de salvación. Ayúdanos, Señor, como siempre te pedimos, a llevar vidas que te agraden, Padre, que estén conforme a lo que vamos aprendiendo de tu palabra, Señor. Tal como se ha comentado en esta noche, reconocemos que en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, aparecen estos destellos de carnalidad. Es una lucha que tenemos, Señor, es una lucha constante en nuestras vidas y no nos queda más que humillarnos cada vez más ante ti, Señor, y clamar para que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe en nuestro andar, en nuestro hablar, en cada acción, en cada pensamiento, Padre, que sea tu Espíritu Santo reinando en nuestra vida, en nuestro ser. Necesitamos de tu guía, Padre, necesitamos de tu dirección. Ayúdanos, ayúdanos porque en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo y necesitamos, Señor, necesitamos de tu guía, necesitamos tomar esa decisión y, y cada día avanzar en este crecimiento espiritual, Padre. Perdona nuestros errores, nuestras faltas y en misericordia sigue ayudándonos, Señor, a seguir adelante. Padre, ahora cuando vamos a descansar, rogamos que sigas con nosotros, Señor, guardando nuestro sueño y dándonos un descanso reparador, Padre, que nos permita recuperar energía, Señor, y continuar con las responsabilidades que tenemos en esta semana. Te damos muchas gracias, Padre. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Ronnie. Abrimos cámara para despedirnos a la distancia, saludando a cada uno de ustedes. Eso es. Dori, buenas noches. Ahí vemos a Buenas nuestra hermana. noches, bendiciones. Por acá Irma, buenas Amén. noches. Peter, Amén. Camila, Hermana Doris. saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Ahí está Isabel, Patricio y Hola, Cris. Cris. Un abrazo para todos ustedes. Eso es. Nos saludamos a la distancia y rogando ya, como se ha dicho, que la paz del Señor repose en nuestros corazones. Denise, buenas Amén. noches, dice Denise. Sí, saludos para todos. Un abrazo. Que Buenas estén muy bien. noches. Chao, chao. Gracias, Chao, Dios Ronnie. les Dios les bendiga. bendiga. Chao, chao. Gracias. Mónica. Muchísimas gracias.